Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Muy preocupados están venezolanos y cubanos residentes legales aquí en Estados Unidos. Sí, ¿por qué? Porque una nueva medida de la administración Trump vuelve a sacudir la estabilidad de los inmigrantes legales. Cubanos y venezolanos con residencia legal aquí en Estados Unidos enfrentan un desafío sin precedentes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración UCIS anunció que va a revisar de manera exhaustiva las tarjetas de residencia permanente, las Green Cards, como se conocen en inglés, otorgadas a personas de 19 países. En esa lista está Cuba y Venezuela. Esta nueva arremetida contra extranjeros con residencia permanente surge después del tiroteo perpetrado por un hombre contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., donde murió una de las víctimas. El atacante no era venezolano ni cubano, era de origen afgano y estaba protegido por un asilo aprobado este año bajo la administración de Donald Trump. Luego de este trágico incidente, el director de UCIS, Joseph B. Edlow, explicó que se van a revisar a gran escala cada tarjeta verde, lo que podría afectar a miles de residentes legales aquí en Miami y en otras ciudades del país. Seguido a este anuncio, Donald Trump afirmó que está revisando todos los casos de asilo aprobados bajo la administración Biden. Sobre este tema y otros anuncios de la administración Trump a los inmigrantes, voy a conversar con una abogada de inmigración para conocer los riesgos que corren estas familias de cubanos y venezolanos residentes legales aquí en Estados Unidos. Además, hoy aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, conversaré con uno de los candidatos a la alcaldía de Miami, cuya elección se va a definir en segunda vuelta el 9 de diciembre de este año 2025. Aunque obtuvo poco más del 19% de los votos, se ha consolidado como una de las figuras con mayor experiencia ejecutiva y de seguridad. Aquí un poco sobre su carrera. Es doctor en Relaciones Internacionales, con maestrías en Estudios Latinoamericanos y Seguridad Nacional. Sirvió 26 años en el Ejército de Estados Unidos y se retiró como coronel tras desempeñarse en inteligencia, diplomacia militar y docencia. En Washington fue director de UCIS, por cierto, y lideró asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Aquí en Miami asumió cargos estratégicos como CEO del sistema aeroportuario del condado y administrador municipal. Recientemente defendió la democracia local al demandar a la ciudad de Miami cuando buscaban extender por un año más el tiempo de mandato y posponer así la fecha de las elecciones municipales. Se trata de Emilio González. Ha estado aquí en el programa previamente. Hoy va a regresar para ultimar detalles de su campaña por la alcaldía de la ciudad de Miami. No se vayan para que no se pierdan esa conversación. Y está en problemas legales una de las principales aerolíneas de Estados Unidos. Se está enfrentando una demanda bajo la ley Hurley-Burton. ¿Por qué? Por operar vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, territorio propiedad que fue confiscado por el dictador cubano fallecido Fidel Castro en el año 1959 a José López Vilaboy, padre del demandante José Ramón López Regueiro, quien alega que la aerolínea se ha beneficiado de la explotación de esa propiedad sin compensación alguna décadas después de la confiscación. El demandante está representado por el bufete de Rivero Mestre, quien ha concebido al menos una victoria histórica con jurado que fue muy significativa en el año 2025, también bajo la ley Hurley-Burton. Hoy, un abogado no relacionado con el caso nos explica las implicaciones legales y lo que significa para otros descendientes de familias afectadas por confiscaciones en Cuba. Les invito a que se queden hasta el final aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta y me interesan. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa.
Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados, ni más ni menos que la verdad. Aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina es un tema que nos ocupa en el día de hoy y preocupa a muchos cubanos y venezolanos. Sí, porque hay un anuncio que ha hecho el presidente Donald Trump, su administración, el presidente de UCIS, que pone en riesgo la estabilidad de la residencia legal de cubanos y venezolanos. ¿De qué se trata todo esto y de otros anuncios que ha hecho el presidente Donald Trump? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tienen que tener en cuenta los residentes legales de nacidos en Venezuela y nacidos en Cuba? ¿Qué tienen que tener en cuenta en los próximos días y qué no también? Para eso he invitado a una abogada de inmigración conocida aquí en nuestra ciudad de Miami, Rosalí Chaviano, y quiero darle la bienvenida. Abogada, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Gracias por estar. Estábamos comentando, no son buenas noticias para cubanos y venezolanos que ahora son parte de una lista de 19 países, las cuales van a tener una revisión exhaustiva de su estatus de residente permanente aquí en los Estados Unidos, y esto ocurre tras un atentado terrorista que ocurrió en Washington, donde una persona falleció y otra está herida. La persona que perpetró este ataque no es un venezolano ni un cubano, es de origen afgano. ¿Por qué este anuncio y qué es lo que implica? Cuéntanos. Desafortunadamente creo que es más bien un ataque al proceso, el proceso que existía durante la administración anterior, lo cual desde el inicio de esta administración se ha dicho de que realmente no era un proceso correcto, no era el proceso que se requiere para este tipo de casos, ya que son personas que vienen de otros países y la administración ha hecho enfoque en cuanto a que deben de hacer estas revisión de antecedentes, porque pueden suceder ataques o pueden suceder situaciones como la que estamos viendo. Entonces, este reciente suceso muestra o es como prueba de lo que la administración ha estado diciendo. Ahí vamos a llegar ahorita sobre otro anuncio que acaba de hacer con las personas que están bajo un trámite de asilo. Hábleme un poco, por ejemplo, un ciudadano venezolano, un cubano o un venezolano que tenga residencia legal permanente aquí en Estados Unidos, ¿qué debe hacer? ¿A qué debe estar atento? ¿Y qué no debe hacer? Sí, en estos momentos las personas que son residentes, especialmente las personas que han obtenido las residencias recientemente o bajo la administración anterior, lo que le dijo la administración es que la orden es que van a revisar todas estas residencias para asegurarse que realmente estas personas se merecían haber recibido esta aprobación. Y por lo tanto, si ellos encuentran cualquier inconsistencia o que esta persona realmente cometió cierto tipo de fraude o si tenía un récord que no lo dijo, entonces la idea es que les van a reabrir estas residencias y lo más probable es ponerlos en corte de inmigración. Entonces es estar atento a cualquier correspondencia que reciban y por supuesto en estos momentos que la situación de un día para otro puede cambiar. Si no tienen necesariamente que viajar fuera de los Estados Unidos, no es recomendable que viajen. Esa es una de las recomendaciones importantes, le iba a preguntar al respecto. Pero solo este tipo de revisión rigurosa va a ser aquellas personas que obtuvieron la residencia bajo la administración Biden, no el que es residente permanente hace, digamos, 10 o 20 años. Pueden hacer esa revisión, pero existe en la ley digamos, una excepción o que ellos no pueden ir más allá de 5 años. Si ellos se equivocaron en dar la residencia, en dependencia de la razón por la cual este error sucedió, porque si sucedió por fraude, ya serían cargos de fraude. Pero si fue un error de la administración, si fue un error del proceso, si ya pasaron más de 5 años, ya no pudieran hacer este proceso de quitarle la residencia a la persona. Entonces estamos viendo más bien estos últimos 5 años atrás que dan con la administración anterior. Su recomendación sería no viajar y si recibe una notificación de citación al Departamento de Inmigración, ¿qué debería tener en cuenta? ¿Qué documentos tiene que
tener en la mano? Bueno, lo primero es que hay muchas personas que no han actualizado su dirección en USCIS. La carta de aprobación de la residencia lo dice que si esa persona hace cualquier cambio de dirección le debe notificar a USCIS. Entonces, en estos momentos más que nunca es súper importante en casos que ellos le manden cualquier tipo de correspondencia. Y esta correspondencia no necesariamente tiene que ser una citación a la corte, puede ser una notificación que le van a quitar la residencia. Entonces, si esto es lo que usted le llega por correo, usted aún así tiene una fecha límite para responder a esta correspondencia, a esa notificación y hacer sus argumentos. Y es por eso que es tan importante que esté atento a lo que les envíen, porque todavía sí tienen una oportunidad de mostrar de que sí fue la decisión correcta. Si los mandan una citación a la corte, simplemente asegurarse de que ese día ustedes vayan, porque de lo contrario, el juez le va a dar una orden de deportación en ausencia y, por supuesto, en estos momentos, cualquier persona que tenga una orden de deportación, sí tiene riesgo de que sea deportado. Ahora, un trámite que podrían acelerar si califican, si ya tienen los 5 años y un día en el país, ¿sería tramitar una ciudadanía? ¿Lo recomienda? Sí, una ciudadanía es muy importante en estos momentos. Hay muchos cambios en la ciudadanía, especialmente en estos momentos. Yo diría que si usted no está muy seguro de este proceso, que consulte con un abogado, porque ahora hay que estar mucho más preparado que años anteriores. Pero definitivamente hacerse ciudadano es una de las metas más grandes que tiene cualquier inmigrante en este país, y hasta que usted no sea ciudadano, cualquier cosa puede suceder con inmigración. Esa es la parte un poquito donde está ese botón frágil en la persona que no tiene un estatus migratorio pues sólido. Voy a hablar un poco de lo que ocurrió, del incidente trágico que ocurrió en Washington, D.C. y voy a identificar al sospechoso. Se llama Ramanullah Lakanwal. Ingresó aquí a Estados Unidos en el 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome, lo que se conoce por las siglas OAW, creado para reubicar a afganos vulnerables tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Pero luego de registros oficiales solicitó asilo. Su petición fue aprobada este año bajo la administración del presidente Donald Trump. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué si este hombre es de origen afgano, está aquí con un asilo aprobado bajo la administración Trump, por qué entonces Cuba y Venezuela entran a la lista de esos 19 países que van a revisar el estatus de residente permanente? ¿Cuál sería? ¿Por qué sería la opción de, vamos a decir ahora, cubanos y venezolanos? En este caso en específico es el hecho de la proclamación que el presidente hizo, donde vemos que son estos 19 países los que son la importancia que tienen estos 19 países, por qué específicamente necesitan hacer estas evaluaciones y estas revisiones más profundas, por la idea de que existe tan poca comunicación entre los países, por ejemplo, decir Cuba, Venezuela. La idea es que ellos sepan quiénes están entrando a los Estados Unidos. Entonces, si existe esa poca o ninguna comunicación con esos países, no existe forma que los Estados Unidos verifique la identidad de estas personas, los antecedentes de estas personas. Entonces va más allá de un país, sino ellos incluyeron en toda esta lista todos estos países que no existe forma o es muy difícil a los Estados Unidos verificar ciertos antecedentes, ciertas identidades. Entonces esto va más allá de esta persona, de este incidente. Desafortunadamente una vez más, es la evidencia de lo que la administración ha tratado de decir desde el principio, que no necesariamente estoy tratando de decir que ellos están en lo correcto o no, solamente es el punto de vista de la administración que tenemos en estos momentos. Se habla de que van a paralizar el trámite de asilo. Hasta el año 2024 habían un poco más de 1 millón de personas esperando ampararse bajo ese estatus. ¿Ya fue detenido este tipo de proceso o es solo un anuncio que hizo el presidente Donald Trump? Fue algo que se dijo
inmediatamente no he recibido algo oficial de USCIS como lo hicimos en cuanto a las revisiones y las revisiones más exhaustivas en cuanto a las residencias, pero definitivamente es algo que próximamente creo que va a suceder por el hecho de que el asilo, yo diría desde el comienzo de la administración ha sido uno de los temas más calientes que ha tenido desafortunadamente esta administración, en el sentido de que anteriormente las otras administraciones lo que ellos están diciendo es que básicamente cualquiera recibía este tipo de asilo. Entonces ellos, la idea con esta suspensión es continuar lo que ellos ya habían hecho, lo cual era que ellos habían suspendido la residencia de personas con asilo y el estatus de refugiado aprobado. Entonces ahora están yendo un poco más allá, lo cual es lo que viene siendo en sí el proceso de asilo, que sabemos que hay millones de solicitudes pendientes y que poco a poco a través de estos últimos meses hemos visto que por lo menos la oficina de USCIS ha tratado de limpiar un poco la casa y lo que está haciendo es cerrando solicitudes de asilo que debían haber sido que estos casos debían haberlos puesto en la Corte de Inmigración y no necesariamente con ellos, los han estado cerrando y los han estado enviando directamente a la Corte. Entonces creo que todo está conectado, de que el hecho de que ahora suspendan la adjudicación, ya sea positivo o negativo, le da a ellos esta flexibilidad de lo que quieren hacer, que es agilizar todo este proceso y asegurarse que las personas que tienen que estar en corte estén en corte y los que no. Entonces es esperar eventualmente a esa entrevista, que desafortunadamente son años, porque en estos momentos andaban por alrededor del 2016. Entonces estamos en el 2025. Abogada, ¿qué recomienda a las personas que están en el medio de este trámite de asilo? Es muy importante en estos momentos más que nunca de que ustedes tengan la documentación correcta, y cuando digo la documentación correcta en su persona en todo momento es si tienen un permiso de trabajo aprobado, la tarjeta de ese permiso de trabajo, la prueba de que usted tiene un asilo pendiente. El hecho de que pongan esta suspensión no significa de que su asilo ha sido negado ni ha sido cerrado, es simplemente una suspensión en el proceso. Entonces es importante siempre entender el proceso de inmigración que usted está en estos momentos, porque si los para un oficial de inmigración, es importante que ellos entiendan lo que ustedes les van a explicar, lo cual es que tienen este proceso pendiente, que el asilo de ustedes continúa estando abierto, de que ustedes tienen permisos de trabajo, porque lo que desafortunadamente hemos visto es que los oficiales no toman en cuenta un asilo pendiente para decir, ok, esta persona podemos dejarla ir. Muchas veces ellos toman la posición de que aún con un asilo pendiente, ellos pueden detener a estas personas y que eventualmente ellos tengan su día en corte si es que ellos lo consideran. Estamos hablando, la idea central de esta conversación de hoy, abogada, es el anuncio sobre los cubanos y venezolanos que tienen residencia legal, para retomar el tema en caso de que acabe de empezar a ver el programa, y es que van a estar sometidos a una revisión exhaustiva, rigurosa. Sus documentos, si usted creía que ya tenía ese estatus garantizado, pues puede ser revisado. Hay otra de las cosas, antes de hacer el cierre de esta entrevista con una recomendación suya a venezolanos y cubanos que tengan residencia legal de Estados Unidos permanente. Quiero mencionarles, si también corren riesgo, tras este anuncio que acaba de hacer, Trump aseguró que su gobierno va a cancelar además todos los millones de admisiones ilegales, él llama así ilegales, de Biden, incluidas las firmadas por el Autopen, de la cual él siempre se refiere al presidente Biden. Y otra de las cosas fue que dijo que a los inmigrantes, aquellos que les prometió retirar la ciudadanía estadounidense, a los inmigrantes que socaven la tranquilidad interna, y va a deportar a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental. Así lo mencionó él. ¿Crees que también un ciudadano americano de origen pues hispano o de origen extranjero corre riesgo si no tiene su documentación en forma o si incumple con algún tipo de ley dentro de los Estados Unidos?
Bueno, si estamos hablando específicamente de los que ya son ciudadanos, en esos casos el proceso de quitarle la ciudadanía, la naturalización a esa persona no es tan simple como, digamos, que la persona sea residente o esté pendiente a un asilo o pendiente a una residencia. Estamos hablando ya de un proceso federal donde tienen que presentarle un caso a un juez federal y presentar la evidencia que ellos están exponiendo en estos casos, ya sea el interés nacional o que la persona cometió un fraude al momento de hacer la residencia o la naturalización. Entonces estamos hablando de casos bien difíciles, pero si usted está en un proceso de que le están tratando de quitar la naturalización, es muy, muy importante en estos momentos que usted tenga la representación adecuada, porque sí hemos visto casos donde les han quitado la ciudadanía a las personas, pero una vez más, no es tan simple como a veces lo exponen en estos artículos o en las mismas publicaciones que hace el presidente. Entonces, si usted es residente y usted hizo las cosas correctamente, no creo que debe estar tan preocupado. Más bien, aquellas personas que han hecho las cosas incorrectamente, donde si ellos revisan sus casos y si se dan cuenta, a pesar de que a lo mejor en ese momento la ignorancia o la excusa que sea, desafortunadamente las acciones tienen consecuencias y tenemos esta administración que está tratando de asegurarse que todo está correcto. Pero aún así, lo que viene siendo el sistema de inmigración tiene ciertos perdones que a lo mejor usted aplica, entonces no es el fin del camino, y por eso es que continúo haciendo énfasis que necesitan tener una representación adecuada, consultar con abogado de migración y ver cuáles son sus opciones. Gracias, abogada Rosalí Chaviano. Gracias por esta entrevista, por informarnos, por aclararnos qué deben hacer aquellas personas, ciudadanos venezolanos y cubanos que tienen residencia legal aquí en Estados Unidos. Y yo diría que la más puntual es la que mencionó: actualizar la dirección en el Departamento de Inmigración para que no pierda ningún tipo de notificación, porque es peligroso. Correcto, correcto. Y a veces uno piensa en situaciones de fraude, situaciones de récord criminal, pero, por ejemplo, una persona le pueden haber otorgado su residencia y haber estado en corte de migración en ese momento, lo cual puede significar que USCIS no tenía jurisdicción sobre ello, y un error tan simple, pero a la vez tan complejo, puede llevar a que le traten de quitar su residencia. Entonces, por eso es importante entender bien la situación de inmigración y de qué forma puedes remediar este error, porque no necesariamente porque exista un error y le traten de quitar su residencia, no significa que hay un remedio para ello. Si existe, lo que a lo mejor ese remedio tiene varios pasos, pero por eso es importante estar informado sobre su proceso y sus opciones. Informado y también asesorarse legalmente con un abogado. Gracias, abogada Rosalí Chaviano, por estar aquí ni más ni menos con Yelenis Reina. Espero no sea la última vez. Gracias. Gracias por la invitación. A ustedes les invito a que continúen aquí ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ya regreso. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues converso con Emilio González, uno de los dos candidatos que van a segunda vuelta por la alcaldía de la ciudad de Miami, conocido aquí en nuestro programa Ni Más Ni Menos, y le invito desde ya, me acompaña vía Zoom. Bienvenido, doctor Emilio González, por estar con nosotros a esta hora y por compartir esta temporada de campaña, ya ultimando detalles en esa segunda vuelta que se va a definir el 9 de diciembre y es por la alcaldía. Pues para aquel que no conoce a Emilio González, no es de Miami, no es de Estados Unidos, porque es un hombre muy conocido, pues ha estado en todos los niveles del servicio público, desde militar, federal y local. Es un coronel retirado del ejército de Estados Unidos y es un hombre que admira mucho y quiere mucho esta ciudad, y es por eso que está esta tarde con nosotros aquí en Ni Más Ni Menos para hablarnos de esos términos de últimos pasos para hacer esa campaña cercano ya al día de esa segunda vuelta.
Bienvenido, doctor, por estar en el programa. Cuéntenos. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Estamos aquí listos. Falta apenas una semana, pero te puedo decir que todo el mundo está muy excitado, mucha energía. Empezamos 13 candidatos, ahora somos 2 y más distintos no podemos ser. Yo me considero un conservador disciplinado, mi contrincante una progresista liberal. Así que ya estamos ahí haciendo todo lo posible para convencer a los votantes que hagan la mejor decisión posible. Un desafío que tenemos es que mucha gente no está acostumbrado a votar en los diciembre. Esta es la primera vez en la historia de Miami donde hay una elección en un diciembre. Y muchas personas van a estar fuera, a lo mejor no están enterados. Y para nosotros ese es un gran desafío, que la gente sepa que hay una elección y que salgan todos a votar. Ese es uno de los temas que me mencionaba también otro de los candidatos, pero no a la alcaldía, sino a la silla de la comisión por el distrito número 3 de la ciudad de Miami. Me comentaba eso, que iba tocando puertas y muchas personas desconocen que había una segunda vuelta y que va a estar justo en el mes de diciembre. Afortunadamente no es a mediados de diciembre cuando muchas personas salen de vacaciones. Comentando un poco sobre lo ocurrido el pasado 4 de noviembre, usted obtuvo un poquito más del 19% de esa votación, porque además eran 13 candidatos. Era difícil conseguir ese 50 más 1. ¿En qué lo diferencia a usted, doctor, de su contrincante Eileen Higgins, actual comisionada del condado Miami-Dade, quien ya pidió su renuncia de la comisión? Sí, mira, mi contrincante y yo somos muy diferentes. Por ejemplo, ella desde el primer día ya recibió el apoyo y sigue recibiendo el apoyo del Partido Demócrata Nacional, del Partido Demócrata Estatal. Están haciendo todo lo posible para hacer de esta campaña una campaña nacional. Este va a ser un referéndum sobre el presidente. Y para mí esto debe ser un referéndum sobre mi persona como el mejor alcalde que esta ciudad pudiese tener. Entonces ellos quieren de todas formas arrastrar a nuestra ciudad en esa agenda nacional que tiene el Partido Demócrata progresivo. Por ejemplo, en contra de los policías, vamos a no tener fianza para los delincuentes que arrestan. Ese tipo de cosas que nosotros aquí no vamos a permitir de ninguna forma. Y aparte, como Miami va a ser el recinto de la biblioteca presidencial del presidente Trump, están haciendo todo lo posible para meterse aquí, para ganar estas cañas y para asegurar que si ganan van a ponerle un sinnúmero de obstáculos a lo que viene siendo esa biblioteca. Teniendo en cuenta, usted conoce la política local, tiene pues mucho más tiempo residiendo acá en Miami que su contrincante. Teniendo en cuenta esto, ¿hay algo que usted diga voy a cambiar en los primeros 100 días, que es cuando se programa agenda, que otros quizás no hayan podido cambiarlo dentro de la ciudad? Mira, primero que tenemos que cambiar es la actitud y la gobernabilidad de la ciudad. Miami en este momento tiene una reputación risible de una ciudad corrupta, una ciudad donde el que tenga la chequera más grande es el que gana, donde los residentes son últimos, no primeros. Y eso hay que cambiarlo desde el primer día. Temas como los permisos para construcción, no solo residencial, pero comercial. Las solicitudes que normalmente deben de ir o deben de salir en una forma objetiva, nunca lo son. Es decir, hay tantas cosas, pero yo creo que desde el primer día Emilio González va a llegar ahí, como dicen, con el cuchillo en la boca y vamos a arreglar esto. Y tenemos que empezar desde el primer día, desde el alcalde para abajo. Vamos a ver qué funciona, vamos a ver qué no funciona, vamos a ver qué se hizo con las grandes cantidades de dinero que han duplicado nuestro presupuesto municipal en 5 años. La pregunta famosa, ¿dónde está el dinero? ¿A dónde fue? ¿Quién lo recibió? Todas esas son preguntas que los votantes están muy interesados en saber la respuesta. Ha tocado un tema
que, como usted bien ha dicho, es preocupante. Todo el mundo lo conoce. Aquellos que no residen en la ciudad de Miami, pues lo conocen porque han sido muy vocales estas batallas internas dentro de ese gobierno de la ciudad de Miami. Han sido muy verbales y ha tocado un tema no solo del conflicto interno en el gobierno, sino del conflicto que se tienen y las relaciones mal llevadas con los dueños de negocios de la ciudad. Una ciudad próspera, una ciudad desarrollada, que se pudiera decir cosmopolita. Tienen ahí muy cerca downtown, tienen la zona de Brickell, y es difícil manejar ese tipo de relación tan difícil con una ciudad que tiene tantos dueños de negocios dentro de su perímetro. Y quiero preguntarle, la ciudad ha enfrentado varias demandas, porque han demandado a miembros de la comisión, y el gobierno internamente ha asumido con el presupuesto, y usted hablaba de esos números que hay que revisarlos, porque se ha gastado mucho dinero en ese tipo de legalidad y en ese tipo de defensa. La ciudad ha asumido esos gastos. ¿Usted, si llega a ser alcalde, tomaría esa misma decisión o cambiaría esta manera de llevar los litigios legales internos de la ciudad? No, yo lo cambiaría. Eso es muy fácil. Si los litigios tienen que ver con algo oficial, entendido, pero si es algo personal, de ninguna forma. Nosotros en este momento tenemos un oficial electo que ya tiene como $100 millones en litigio en contra de su persona. $100 millones, ¿ok? Para que estemos claros. Y nosotros somos mejor que esto. Nosotros somos un pueblo noble, un pueblo trabajador. No podemos permitir. Miami se ha vuelto una gran ciudad. Miami es una ciudad global. Todo ha prosperado. Hemos prosperado desde el punto de vista empresarial, cultural, hasta en temas de medicina internacional, comercio, diplomacia. Todo ha prosperado y todo ha madurado, excepto nuestra forma de gobierno municipal. Y eso hay que cambiarlo desde el primer día, porque ya te digo que es vergonzoso. ¿Para qué decirte otra cosa? Nuestro sistema municipal en este momento es vergonzoso. La gente se ríe de nosotros. Fíjate si las cosas están malas, que en este momento los comisionados de la ciudad no tienen seguro, porque las aseguradoras no quieren asegurarlo por la cantidad de litigios que hay en contra de su persona. Es peligroso no tener un seguro de ese tipo Sí. y corre el riesgo no solamente ellos, sino sus familias, sus familiares. Yes. Y quisiera ahora me dijera, los residentes viendo este tipo de resultados, evidentemente quieren un cambio. Quieren un cambio, pues la parte que ya estaba ahí, que era muy conocida, pues no va. No salió Joe Carollo, quien está enfrentando esa demanda que usted mencionaba, millonaria. Pues ahora se dice que y van a ir a segunda vuelta, y toco el tema de Carollo por este tema de la dinastía y la cantidad de tiempo que se han perpetuado ahí en la silla. En las elecciones del pasado 4 de noviembre votaron para aprobar fue una reforma histórica. Los votantes enviaron un claro mensaje, y de una de estas enmiendas, 3 de 4 enmiendas clave fueron aprobadas. Una de estas enmiendas que aprobaron, pues limita el término de mandato a solo dos de ellos, es decir, 4 años nada más. Frank Carollo va a segunda vuelta con Escalona, ahora por la comisión del distrito número 3. Frank Carollo ya cumplió esos 2 términos. Yo le preguntaba, y quiero que usted me responda qué decisión se va a tomar al final. Yo le preguntaba por qué Frank Carollo lo fue demandado de que no debía estar su nombre en la boleta, porque ya cumplió, porque los votantes decidieron que esa enmienda pues fuera aprobada. Y me decía Escalona que si él saliera, un juez pues aprobó que él sigue en la boleta, y si sale, entonces no juramenta. ¿Cómo se explica esto? Si los votantes decidieron aprobar esta enmienda, donde solo les permite 2 términos a los líderes políticos en esa ciudad, ¿cómo él sigue en la boleta y si ganara, no juramenta? Explíqueme cómo esto se entiende. Eso fue a las cortes, y yo la verdad que todavía no lo entiendo yo tampoco. Es decir, nosotros votamos
para tener un límite de 8 años, y esos son 8 años vitalicios. Después que uno cumpla 8 años, jamás puede asumir ese cargo público otra vez. Y resulta que el comisionado Carollo parece, tengo entendido, parece que él había ya registrado para ser candidato antes que este voto se tomó. Entonces está en las cortes. Yo no entiendo, por ejemplo, el término legal que se usó, porque el juez parece que permitió que Frank Carollo se quede en el boleto. Si el juez lo dice, lo dice. Pero una cosa interesante es que los votantes de Miami han decidido que 8 años y basta. Mi contrincante ya lleva 8 años como comisionada del condado y ahora quiere seguir su vida política. Y yo creo que los votantes han estado muy claros, decir, oye, 8 años y ya, que le toque a otro, traigan a otro. En el tema de Frank, yo lo conozco muy bien, yo conozco a Rolando también. Fueron a las cortes, un juez falló a favor de Frank Carollo y eso tenemos que respetarlo. Se respeta la decisión de un juez, pero también hasta como ocurrió con usted hace unos meses atrás, que usted demandó una decisión que habían tenido dentro de esa comisión de Miami de extender o posponer la fecha de las elecciones para extender el mandato. Y gracias a una demanda que usted interpuso, pues esto no procedió. ¿Usted cree que el día de mañana sale usted como alcalde y se enfrenta con esta situación de que Frank Carollo ya cumplió esos 2 términos? ¿Usted qué haría? Bueno, obviamente esto tiene que terminarse en las cortes. Si un juez dice que el señor Carollo puede servir como comisionado, entonces tenemos que aceptarlo. La opinión nuestra no cuenta, para eso somos un país de leyes. Se está litigando, intentaron tumbarlo o quitarlo de la votación. Un juez dijo que no. Puede ser que después de la elección un juez en apelación falle y diga, no, este señor no debería haber estado como candidato, y hay que respetar lo que diga el juez. Yo no soy abogado, no pretendo ser abogado. Entiendo que esto es un litigio muy complicado, pero yo sí creo que los votantes han dicho, los votantes hablaron, 8 años y ya. No queremos gente que estén aquí más de 8 años. Y fue un voto, yo creo que contundente. Creo que el 80% de los votantes estaban de acuerdo a eso. Es la cifra. Esa es la cifra de la cantidad, el porcentaje de votantes que estaba a favor de esa enmienda. Hablemos de los impuestos, un tema muy importante y más en una ciudad tan desarrollada como esa, donde muchas personas todo el tiempo, dueños de negocios están haciendo reparaciones, también dueños de residencia están haciendo reparaciones en sus viviendas. Vamos a hablar de los permisos un poquito más adelante, pero hábleme de los impuestos a la propiedad. ¿Cuál es su plan hacia ello? Bueno, yo lo que quiero es eliminar los impuestos a la propiedad, lo que en inglés se llamaría el homestead, ¿no? El gobernador tiene la razón. Uno tiene que pagar impuestos por vida. Tu casa nunca es tu casa, porque imagínate que compres un carro nuevo y que de repente pagas el carro, pero sigues pagando impuestos sobre ese carro. Y te das cuenta de que tu casa nunca es tu casa. Y yo creo que los impuestos en Miami, es decir, el porcentaje del presupuesto de Miami, que significan los impuestos de homestead, de propiedades privadas, es mínimo, apenas llega a un 7% del presupuesto. Yo estoy seguro que podemos encontrar esos 7% en otros lugares, en eficiencias, en recortes. Mira, el jefe financiero del estado de la Florida estuvo aquí el mes pasado y en una conferencia de prensa él anunció de que los residentes de la ciudad de Miami habían sobrepagado 95 millones de dólares en impuestos. ¿Te imaginas? Y yo pregunto, ¿a dónde fue que hicieron con ese dinero? 95 millones de dólares de impuestos. Entonces te das cuenta que estamos sobrepagando impuestos, no estamos recibiendo los servicios adecuados. Y hay que tomar una decisión, yo creo que robusta, una decisión no normal y corriente. Hay que hacer de forma radical
Es decir, el gobernador ha dicho que él va a poner la eliminación de los impuestos a las casas para voto en noviembre, para un cambio constitucional del Estado. Y yo lo respaldo, y a mí me gustaría hacer algo semejante, nada más que para los residentes de la ciudad de Miami, que yo creo que se puede hacer y no vamos a perder ningún tipo de servicio, no vamos a disminuir el número de policías o bomberos, simplemente vamos a buscar eficiencias que existen. Yo sé que existen, porque yo fui el administrador de la ciudad y yo sé dónde están esos fondos, y yo he elaborado presupuestos antes. Algo que preocupa, que está afectando la seguridad no solamente de los turistas, sino también de los residentes aquí, de los estudiantes en el downtown de Miami. Y es Sí. la situación de el número de personas sin hogar, de los desamparados, de los homeless, que están sobrepoblando el downtown de Miami y sin una solución a fondo. Yo no había estado por estos días en el downtown hacía rato. Yo no había estado caminando, mucho menos por el downtown hacía rato. Y Ajá. recientemente pues estuve allí en el downtown de Miami y vi de manera preocupante, me pareció algo impactante en la imagen sobre todo, del gobierno condal, en los alrededores del gobierno condal, tienen puesto una especie de lavamanos de baños públicos para que Sí. estas personas puedan asearse y lavarse. ¿Qué otra situación usted le ve a corto plazo una vez usted salga alcalde? Lamentablemente, Miami es la ciudad del sur de la Florida que recibe todos los homeless del estado, del sur del estado. Mira, en Hialeah no hay homeless. En la playa no hay homeless. En Coral Gables no hay homeless. ¿Por qué? Porque los echan de sus ciudades y los traen todo para Miami. Entonces nos toca a nosotros lidiar con ellos, ofrecerles servicios. Muchos de ellos, te diría que la mayoría, tienen problemas mentales o problemas de adicción. Y esos son temas que nosotros tenemos que enfrentar. Estas son personas dignas de nuestra misericordia y de nuestra compasión. Pero a la misma vez tenemos los residentes de la ciudad que están constantemente quejándose de que si están durmiendo en el medio de la calle, que si están haciendo sus necesidades en los centros de negocio. Y eso tenemos que enfrentarlo, porque tampoco podemos permitir que el resto de la población sufra, digamos, por las acciones estamos hablando de unos a lo mejor 600, 700 homeless que están para siempre, y tú los ves en la calle. En muchas veces yo, cuando era el administrador, nosotros les ofrecíamos un hogar, pero ¿qué pasa? Les advertíamos, si le ofrecemos un hogar, no pueden traer ni animales, ni drogas, ni armamentos. Entonces enseguida te decían, no me interesa, me quedo en la calle. Bueno, ese es su derecho, y si intentamos forzarlo a un hogar, enseguida vienen los abogados y nos demandan. Recientemente se supo de un ataque a un estudiante. Ahí en el downtown de Miami, pues está no solo el Miami-Dade College, sino hay otros centros estudiantiles. Y se vio afectada una joven, pues fue atacada. A mí la noticia no me gusta tomarlo en lo personal. Yo viví un episodio similar hace muchos años atrás con uno de ellos. Yo entiendo y conozco la situación. La mayoría son personas que tienen adicciones, que no están bien mentalmente, pero usted me dice que hay una solución. ¿Cuál sería? Porque si ya hasta ahora el Homeless Trust y otros departamentos como el Camilo House les han tendido la mano, los han ayudado, hay ciertos y determinados números de albergues. Cuando llega la temporada de invierno aquí en la ciudad de Miami, de huracanes, se les da abrigo, se les da, pues claro está, son seres humanos, están enfermos, hay que atenderlos. Pero ¿cuál sería esa solución a corto plazo? ¿No sería factible, doctor, no sería factible determinar que esa persona que le están brindando la ayuda al desamparado, si no la toma, pues está cometiendo un acto de ilegalidad? Y entonces, pues estás cometiendo, digamos, una infracción de tránsito, te multan, te arrestan. Algo debe pasar, porque si sigue siendo una opción ser desamparado en la ciudad de Miami sin que se penalice, se va a llenar. Bueno,
una de las cosas interesantes aquí es que eh, en muchas ocasiones nosotros hemos intentado, a mí me llaman y me dicen, hay una persona en tan esquina, y uno va y ve un pobre individuo pordiosero que se le cae en la ropa, sucio, asqueroso, y uno llama, por ejemplo, al servicio de bomberos a que lo vengan a atender, y lo único que la ley permite es si le preguntan, ¿quieres agua o quieres un albergue? Y si la persona dice que no, hay que dejarlo. Si uno se lo lleva forzosamente, te garantizo que 2 horas después se van a aparecer 6 abogados, probablemente del American Civil Liberties Union, para demandarnos. Y eso nos pasó, para demandarnos porque resulta que estas personas que están desamparadas, uno tiene el derecho, de acuerdo a ellos, de vivir desamparado. Yo lo sufrí personalmente, un desamparado que no estaba bien de la cabeza intentó secuestrar a mi nieto de frente de mi casa. Yo lo vi y llamé a la policía y se lo llevaron porque esa persona ya había cometido un delito. Pero el ser desamparado no es un delito. Entonces tenemos que buscar una manera de ayudar a esta gente en una forma en que no nos busquemos un problema legal, porque aquí hay 20 grupos que lo que quieren es demandar a la ciudad para cobrar sus gastos legales. Otra cosa, nosotros debemos de también hablar con las otras ciudades. ¿Por qué Miami tiene que ser el recinto de todos los desamparados? ¿Por qué no podemos contar con la ciudad de Coral Gables? En Miami Beach no hay desamparados. ¿Sabe por qué? Porque los mandan para Miami. Bueno, vamos a hablar con esta gente en Miami Beach y decir, oye, señores, tenemos que repartir el pastel porque si no, esto no aguanta. Ellos pasaron recientemente una ordenanza que se prohíbe la estancia en las calles y los recogen, los arrestan. Y quizás de ahí entonces pues están en la ciudad de Miami. Mira, los Emilio recogen, González y los mandan para Miami. Los recogen y los mandan para Miami. Es lo que hacen. una solución no muy factible en realidad para ayudar no solamente a los gobiernos, sino también la seguridad de los residentes de la ciudad y también la seguridad de ellos mismos, porque están en peligro, pues no están bien en sus cabales mentalmente. Así es. Emilio González, un mensaje a los votantes para este próximo 9 de diciembre, la segunda vuelta. Nosotros tenemos una decisión clave el 9 de diciembre. Su servidor tiene más de 40 años de experiencia administrativa, de liderazgo. Soy retirado del ejército como coronel. Fui profesor en West Point. Ha sido administrador del aeropuerto, administrador de la ciudad, el director nacional de inmigración. Todas estas cosas son cosas que yo he visto antes y tengo la experiencia y tengo el don de mando, si se puede decir así, de poder lidiar con estos temas. A mí yo no tengo que estar ahí a esperar 1 o 2 o 3 meses a cogerle el juego, como digamos, del asunto. Yo el primer día que llegue estoy a cargo de la ciudad, voy a ser el jefe de la comisión de la ciudad, que es algo que le corresponde al alcalde, y vamos a proceder. Y nuestra Miami va a ser la mejor Miami que hemos vivido, la verdad. Merecemos mucho mejor y saben que cuando Emilio González sea su alcalde, se acabó el relajo que tenemos ahora. Doctor Emilio González, coronel, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. El número en la boleta para esa segunda vuelta del 9 de diciembre. 157. 157, ahí lo tienen en pantalla. De nuevo, una vez más, sumamente agradecida por estar acá en el programa Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina y hablarnos pues en los días previos a esa segunda vuelta de elección para buscar un alcalde en la ciudad de Miami. Muchas gracias, encantado por la invitación, que esté bien. Muchísimas gracias, Emilio González, por estar acá una vez más en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. A usted no se vayan, regreso con un poquito más. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina hablamos de la demanda que enfrenta una de las importantes aerolíneas estadounidenses aquí en Estados Unidos bajo la ley Helms-Burton. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la aerolínea? Voy a conversar vía Zoom desde ya con mi invitado, el abogado Nick Gutiérrez y presidente de la Asociación Nacional
de Hacendados de Cuba. Abogado, gracias por acompañarme aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Por supuesto, Yelenis, es un honor y un placer estar contigo y tus televidentes de nuevo esta noche. Háblame y explícanos un poco de esta nueva demanda bajo el capítulo de la ley Helms-Burton que ahora enfrenta la aerolínea Delta. Por favor. Sí, José Ramón López Regueiro es el heredero de los terrenos donde está construido el Aeropuerto Internacional José Martí. Era de su padre era propietario de la Cubana de Aviación y de estos terrenos en Rancho Boyero, donde se ha desarrollado el aeropuerto. Él heredó esta reclamación y él trajo esta demanda primero inicialmente contra American Airlines y LATAM, y al principio desistieron su caso, él apeló y ganó en la apelación, y ahora está procediendo a añadir otras demandadas, o sea, otras aerolíneas demandadas como es Delta, ya que ha podido proceder. Él es ciudadano americano y heredó esta reclamación de su padre antes de la fecha límite, y está representado por el bufete de abogados Rivero Mestre, y la idea es poder demandar a estas empresas americanas que están beneficiándose económicamente de las tierras confiscadas de su familia, y siendo ciudadano americano, el título 3 de la ley Helms-Burton le permite demandar a estas aerolíneas por 3 veces el valor de la propiedad donde están traficando. O sea, es una cifra astronómica. También incluye gastos de abogado y es en el fondo un gran desincentivo para los inversionistas que han decidido hacer negocio con la tiranía castrista. Es como mencionaba, esta demanda constituye, según la demanda, este tipo de accionar de Delta y de esta otra aerolínea que mencionaba, pues constituye tráfico bajo la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton, a modo de información, pues permite a cubanoamericanos demandar a empresas que se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen cubano. Y usted hablaba de los triples daños. ¿Por qué? Porque ya fue notificada la compañía Delta y aún así sigue operando en este aeropuerto. Correcto. La ley incluye un mecanismo para oficialmente notificar a la compañía que está traficando en la propiedad confiscada, y tienen un plazo para dejar de traficar. Si no dejan de traficar, entonces se triplican los daños y perjuicios que se pueden pedir en la demanda, además de los costos de abogado. Se hizo así a propósito como una sanción desproporcional y punitiva para que estas empresas dejaran de invertir en Cuba. Al principio estaba enfocada contra empresas mayormente europeas y canadienses, pero ahora que la administración del presidente Obama permitió ciertas inversiones por empresas americanas en Cuba, los blancos para estas demandas son más fácil ir contra empresas americanas contra las cuales es más factible obtener jurisdicción y poder colectar contra ellas. Entonces, por eso se han seleccionado compañías como American Airlines y Delta, que son empresas americanas, utilizando este aeropuerto en tierras confiscadas de esta familia de ciudadanos americanos. Este caso podría abrir la puerta para que más cubanoamericanos reclamen propiedades confiscadas por el régimen castrocomunista. Sin duda, sin duda. Algún día podremos reclamar contra el régimen comunista cuando cambie el sistema en Cuba, pero mientras tanto, esta ley nos permite demandar a los socios comerciales de la dictadura y por lo menos cobrar algo contra ellos para compensar la pérdida de estas propiedades que nos las confiscaron a la fuerza sin compensación alguna. Y hay otras demandas contra plataformas de viajes, contra navieras, contra cruceros, etc. Contra Expedia recientemente, uno de los casos también. Contra Expedia en Cayo Coco y en Cienfuegos y en Holguín,
contra Royal Caribbean, MSC, Norwegian Caribbean Lines y Royal Caribbean, que son el caso de los cruceros, y contra Crowley, Cargill, algunas de las navieras americanas, también algunas europeas como Maersk, que están utilizando el puerto de Mariel. Aún los que tengan licencia para viajar a Cuba, eso no los exime de responsabilidad legal a los dueños de propiedades confiscadas si esa actividad comercial en Cuba está afectando propiedades robadas sin compensación de personas que ahora son ciudadanos americanos. ¿Alrededor de cuántas demandas usted pudiera enumerar existen bajo la ley Helms-Burton? Hay casi medio centenar de demandas. Hay 40 y pico demandas. Algunas han sido reversadas, otras han apelado, pero hay más de 40 demandas actualmente activas bajo este acápite título 3 de la ley Helms-Burton, que como saben, se implementó en el 96, pero ha estado suspendido el derecho de demandar por 23 años hasta el 2019, cuando el presidente Trump lo activó. Entonces solamente ha habido 6 años de demandas activas después que se activó el acápite 3 de la ley Helms-Burton. El capítulo número 3. ¿Cuál podría ser la defensa de la aerolínea Delta y de American? ¿Cuál cree podría ser? Ellos tratarán de decir primero que el dueño no ha probado que la propiedad es de él, número uno. Número dos, que ellos no han estado a propósito traficando porque no estaban seguros que la propiedad era de un ciudadano americano. Número tres, pudieran decir que su licencia del gobierno americano los permite viajar a Cuba, lo cual es verdad, pero tendrían que tocar tierra en un aeropuerto en tierra que no fue confiscada de ciudadanos americanos. Y la verdad que en Cuba casi todo fue confiscado de sus legítimos dueños. En gran parte son ciudadanos americanos. Hay otros muchos cubanos que se quedaron en la isla que también son propietarios confiscados, igual que nosotros, pero no tuvieron la dicha de poder salir de Cuba como las familias nuestras. ¿Podría esta demanda ahora mismo influir en los futuros vuelos comerciales? Sí, o sea, esta demanda incrementa la incertidumbre. La incertidumbre es el enemigo de la inversión extranjera. Ellos no quieren riesgos y esto crea un riesgo real. Además, hay 2 de estos casos que ya han llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y tanto la del presidente Trump como el Congreso, congresistas de ambos partidos, han presentado lo que se llaman amicus, una presentación legal destacando la posición del gobierno americano, que este tipo de demanda es una importante parte de la política exterior de este país. Nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado involucrado y activo en esta gestión. Entonces, nosotros seguiremos peleando. Ha habido una gran injusticia y en este país tenemos recursos en las cortes, algo que el pueblo de Cuba no tiene. Y con ese recurso y la habilidad de hablar libremente aquí, seguimos defendiendo los derechos que han a nuestros hermanos y hermanas dentro de la isla. Muchísimas gracias, abogado Nit Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba. Gracias por aceptar la invitación y hablarnos de esta demanda. Y en cuanto se sepa algún tipo de desenlace, pues está nuevamente invitado a hablarnos de ella. Gracias una vez más. Les invito a continuación a que me acompañen para leer sus saludos. Vamos a despedirnos a esta hora, este programa Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, leyendo sus comentarios,
sus opiniones también. Vámonos a pantalla amplia y voy a comenzar leyendo el de Melissa Tejeda. Escribió buena periodista, una de las mejores. Gracias, Melissa. Corazoncito y like ya le daré yo un poquito más tarde, pero el corazoncito me ayudan en el control, pues Juanpi y Nakamura. Gracias a los dos también. Denis Matellán comentó: gracias por tus noticias, claro y conciso, directo y la verdad. Gracias. De 2-2, gracias a Denis, gracias a Melissa. Ahí tu corazoncito. Victoria Pérez Naranjo comentó: los Castro y Canel tienen que pagar todos los abusos y crímenes que han cometido. Claro está, Victoria, gracias por ver el programa y comentarlo. ¿Hasta cuándo esa dictadura? Escribió Suzuki Viking. Libertad, ¿quién lo sabrá? Cabe mencionar y aclaro, estos son los comentarios debajo de una entrevista que le hice a Ilsa Ramos, una madre y esposa de un preso opositor cubano, y ella también opositora, quien se encuentra dentro de una de las cárceles pues más agresivas y peligrosas en La Habana del Este, el Combinado del Este, y ellas, como otras esposas y otras madres de presos políticos dentro de las cárceles de Cuba, pues se encuentran solas, abandonadas, porque el gobierno en lo absoluto las ayuda. Tiene a sus esposos presos por pensar diferente, pero no hay manera de que les contribuyan a tener algún tipo de pensión o de salario para, como es el caso de Ilsa, que tiene 2 hijos y uno de ellos enfermo de autismo. Gracias por ver esa entrevista, ese programa. Voy a leer el comentario de @09B3C11J hashtag y también el de Zuleidis Ruiz. Cada cubano está en Cuba, que cada cubano está en deuda con los presos políticos y sus familiares que sufren persecución y torturas innecesarias. Es el ensañamiento y la crueldad de quienes engordan y roban al pueblo de Cuba. Gracias a este programa, gracias a ti, Zuleidis, por comentar, gracias a Gloria María Rodríguez Gómez, gracias a Mirta Rico, a todos, gracias por ver ni más ni menos con Yelenis Reina, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero a todos en un próximo espacio. Pero para saber cuándo está disponible un nuevo programa, activa la campanita de las notificaciones y les puede avisar por correo electrónico o también en la ventana de su aplicación de YouTube. Mil gracias una vez más. Tengan todos un feliz día. Nos vemos en un próximo espacio. Hasta la próxima.